Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shay hatkarau so pena ana. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EXI Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Tamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kano tamshiwa ya kano washa istik tuyare wakwai ka spurana inhana waya tuyare stanik kumat tu EPSI anas wayu spura tu antirain wainshwai viernes waya sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naralra yu kana suru no man líder kana hotamatashi na wayu spuy kana horu tayatawa ka spurana inhana waya Tudiaray, Washa Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichirus, Anañan Guaya. Antes Shia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru, te potejan hatkarau so semana katu. En tiempos de COVID-19, la alimentación también es clave para prevenir la enfermedad, para cuidarse de durante la misma y en la recuperación. Por eso en la EPS indígena Anas Guayú también hablamos de las dietas alimenticias, en especial en pandemia. Hoy invitamos a Edi José Madueño González, nutricionista dietista, egresado de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Actualmente trabaja en la Unidad de Salud Mental Guadalupe. Wata malin pushwa. Anaya watsi holu so kaikatu snai chihirain pahapun ti hoto puchket sulu kat EPSI kat Anas Wayu homun yoto kot so prana. So prana te areya wakat COVID-19 manakat te ekut kat eses pura. Sutauran sut sente wanurukat wa irukuru. Musese sulu het EPSI kat Anas Wayu washa hanya se chik ekut kat anakat pura kuna su una tareya wakat. So kaikatu ani wama Chihuarecay Edi José Madueño González, nutricionista Spoyekul, Ekirashi, Suru, tu Universidad Metropolitana, Chaya, Barranquilla. En tiempos de pandemia, ¿cuál es la alimentación más adecuada, teniendo en cuenta los usos y costumbres? Muchas personas hablan de ciertos alimentos que ayudan a subir las defensas. ¿Qué hay de cierto? Lo que se rumora, ¿es mito o es verdad? Anu ana palahat kala sakira no muy hochira warekai edi so wata kamat su una hotareya wakat kobi munakat harat tekur anaka ma inspura ikuna spura shiare rain tente sut senkat we iruku senai no holo intimotun wantu we kunkal wanepia shi manyahe anenai wayastuma tia arawata paneshia. Buen día, doctora Gilma. Respondiendo a su pregunta sobre cómo recibir una alimentación adecuada. Primeramente, la pandemia por el COVID-19 nos ha recordado todo lo importante de que es llevar una alimentación sana, saludable, donde debemos mantenernos físicamente activos, realizando actividad física. Esto pues dependiendo del grupo etario al que vaya dirigido. La forma más correcta de llevar una alimentación adecuada es donde se incluyen todos los grupos de alimentos. Esto haciendo referencia a los que son los grupos de los cereales, raíces y tubérculos, el grupo de las frutas y verduras, el grupo de los leches y los productos lácteos, el grupo de las carnes, huevos y leguminosas secas, el grupo de las grasas, donde estas están incluidas el grupo, lo que sería el aceite de oliva, el aguacate, el maní, nueces, y hay una pequeña grupo, que esto sí va en una menor cantidad, que serían los azúcares, que no es lo más recomendado. Lo más recomendado sería evitarlos, pero donde aquí debemos ingresar, debemos incluir lo que serían los alimentos que estén en cosecha en nuestra región, como en el caso de la uyama, de la yuca, del ñame, todos estos alimentos incluirlos, ya que estos son alimentos altos, son carbohidratos complejos, los cuales son muy beneficiosos para nuestra salud, de mantener o aumentar el consumo de las frutas y verduras, ya que aquí es donde se encuentran la mayor cantidad de las vitaminas y minerales. Anuria honochi tok tok. Tareya waka COVID munakat susoi ringwai senain chouhai anain te kutkat wekakat otaweisa ten wakuaipa. Ayataweshi wewanepia ne. Purpansa ten squaipa. Te kutkat achekes parirain
skuaipa tarakahan hat kamaka sai trapit chushi trai wir sokot pushwas chong unu otamatasia makat kasara queso cojoso otas pushwat atiekat anas maintia purakatsani hatan watapa surya tu ayurikat houtkat maunaya. La EPS indígena Anasguayú invita a las autoridades tradicionales, líderes, afiliados, asociaciones de usuarios, veedurías de la salud, entidades territoriales y comunidad en general a la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente al año 2020. Para participar puede diligenciar el formato de propuestas ingresando al link publicado en el micrositio rendición de cuentas y enviarlo al correo electrónico info@epsianasguayú.com. en el que también puede escribirnos. La audiencia será transmitida en vivo a través de MID, día 9 de julio del 2021 a las 8 de la mañana. EPSI kat anas wayu tena hirina rayu kana líder kana tana pushwa ena wayu wamahana kana na anahiri kana sauta atawakat pura ana purein hana inaya senai apaha suchiki yoto sopna shiatai anas wayu so huyakat 2020 purein hana hiya otanahima alitiana hushapa hushakir poni kararo ta pura gente que recarhai purto yoto ko hote tiakashi tulu prata kachuerkat info@epsianaswayu.com eshi pura hushahan yara surupna tasha wakat ainet surupna te kachuer met manakat soka 9 en kali chikashi que julio guatemala las 8. Cuando una persona se contagia con el virus del COVID-19, ¿cuál es la alimentación más adecuada? Lo anterior, teniendo en cuenta que las personas recomiendan y hablan de alimentos y productos que ayudan a los diagnosticados con el virus. Wanasakira kat numai horuchi wariskai. Wanasma sutun tareya wa COVID manakat kasana kaspura neka na ayushi kana. Hiranche waimai wayu makat ya anastra anas nsulete anas nikulete na makana. Hospura tareya wakat harar maite anakas pura nika otas pura nasa. Doctora Gilma, respondiendo a su pregunta, la alimentación cumple un rol muy importante en aquellos pacientes que son diagnosticados con el virus del COVID-19. Por ende, estos pacientes deben mantener una alimentación balanceada, equilibrada, donde van a incluir todos los grupos de alimentos. Estas personas principalmente tienen que mantener una buena hidratación, siempre en todo momento tienen que mantenerse hidratadas. Lo recomendable es de 1.5 litros a 2 litros, lo cual equivale de 6 u 8 vasos de agua al día. Estas personas también pues tienen que tener una gran ingesta de lo que son vitaminas, minerales, fibra dietética, pues para que su sistema inmunológico se vea mucho mejorado, las cuales provienen esencialmente de las frutas y verduras, en las cuales encontramos lo que serían la vitamina C, la vitamina A, las cuales pues provienen de alimentos como en el caso de la naranja, la mandarina, el limón, la guayaba, la papaya, etc. Y también pues un gran aporte pues proviene de las verduras, las cuales siempre tienen que ir incluidas durante la alimentación de todas las personas y esencialmente en aquellas personas que son diagnosticadas con el COVID-19. Haciendo pues colación a lo que usted refería de aquellas personas que pues muchas personas recomiendan ciertos alimentos y sí, algunos sí son bienvenidos, pero yo pues sí serían bienvenidos aquellos alimentos o aquellas infusiones que muchas personas cuando ya están siendo diagnosticadas con el virus del COVID-19 realizan mucho estas infusiones, las cuales sí son beneficiosas, pues ya que algunas de estas pues contribuyen a lo que sería una mejor digestión o contrarrestan lo que sería la retención de los líquidos y sí, en algunas ocasiones sí suele ser muy beneficioso para los pacientes. Anu ko hanai kalien ke shi paheta sakiraka. Tekut kat chouhas ma insanai anai hatansya nama ina ayuishi kan stuma COVID. Na ayuishi kana anes ma ite nekunkat parira wesu surya matchon hainai spurate areya hawakat. O tanakovi shi kana mioin hatama i woina sein ma kai pirwa senai memekisa tua wasus pura kaikat. Ase shi na tra vitamina sut pura katsani teinai ekeshi chong monku pera uva manzana limuna raranja os chong unu eke enso mai kaikat yata surhanan kamapa kan namai o tatrako shi anakas pura nika wayu eke no toy tra ayurika esas pura nasan wane pieta asush ha isukat arakahushkat pura na wala hanemar
Suria Trawanureka. En la EPSI Anasguayú celebramos 20 años, 2 décadas al servicio de la salud de la población guayú, bajo la guía de las autoridades tradicionales. Felicidades a Anasguayú, felices 20 años y vamos por muchos años más. Que Dios siga bendiciendo a la EPS indígena. Ya son 216.873 afiliados que creen en Anasguayú. Juntos seguiremos gestionando salud. TPSI que te quieras piamashki huya, snayatawas chiro ana sa akapuna wayu malekaria. Nahapuru hena autoridad ayataka na sama. Iwaya humatu EPSI kat Anasguayú, haushikera hin piamahiki huya. Apulusu wanepi mareiwa tushiatan tu EPSI kat Anasguayú. Waimashiwaya, tumahanakat tu EPSI kat Anasguayú, mauria 216.873 guayu sumahanakana. Wapushua chaha hirashi waya wakwait paspura ana. Una vez los pacientes se recuperan del virus, ¿cuál debe ser la dieta correcta para terminar de sentirse bien? Chiruat karasaki rahonumunchi waliskai. Sechiki hena walaina ayushi que nos toma tareas wat. Casa anakas pura nika. Y una vez las personas estén siendo recuperadas del virus del COVID-19, estén pasando esta etapa, los pacientes deben de mantener en todo momento unos hábitos saludables donde tienen que realizar actividad física, caminata, trotar, pues esto en medida que pues su cuerpo y su estado de salud se los permita, pues ya que vienen saliendo de un virus que la cual es muy fuerte, entonces esto en medida que se los vaya permitiendo su cuerpo, donde deben de mantener una alimentación balanceada, equilibrada, tener un gran consumo de lácteos, pues ya que estos tienen una fuente importante de calcio, ya que estos pues ayudan a que pues reduzcan las enfermedades cardiovasculares y evitar en todo momento aquellos productos azucarados, como en el caso de las bebidas azucaradas, la gaseosa, las pony, las bebidas alcohólicas, a evitar los alimentos ultraprocesados, alimentos de paquete, los embutidos, la papita, el de todito, todos estos alimentos evitarlos lo más posible, ya que estos son altos en sodio, en grasas saturadas, son alimentos que no ayudan nada bueno, no favorecen a nuestro estado de salud y más en aquellas personas que estén saliendo de este virus del COVID-19. Entonces siempre deben de incluir una alimentación alta en frutas y verduras esencialmente, realizar 5 tiempos de comida, los cuales comprenden de 3 comidas principales y de 2 meriendas. Anunca hoputs, shipa he otra chiruat karasakira. Wanasma na waraina ayushi kana stuma kobi achekishi na imahirai hana wanepi. Ai reshi tra waraita wata waimar epna pasante entra Sutsun kan na ayushi kan. Anes mai nekun na chikhan kan hotra kovika. Ekeshi yahawish stira pa stira kaura. Prakatsani hatai nai surya tra ayurika. Ayurika ri rohut kar homa unne nohot ni shentra kovika. Hai noho husun tra kasioska mohusma in namoi na wayu kai ayurin. Suru hen hitrare yahawaka. Achekus sa akat ekut kat pushwa ta punah hot kaliro otamatas yete nekun kat ekun hanama akaharait tus perkat apunai ekut termio yus ka wat tamat kare otamot sopa otapiyama sa akapuna termio uskare ekut. Lo que usted debe saber. Anu anikas te hanya tau hor maunaya. ¿Sabías que las vacunas te protegen contra enfermedades? Te invitamos a la gran campaña masiva de vacunación contra COVID-19. La EPSI Anasguayú invita a toda la población mayor de 50 años y a la población entre 16 a 49 años con enfermedades como hipertensión, diabetes, cáncer, entre otras, a vacunarse contra el COVID-19. La jornada se llevará este 29 de junio en la iglesia del barrio San Antonio y el Hospital San José. Recuerde ir con el documento de identidad y usar tapabocas. Tú y yo nos cuidamos del COVID-19.
Amakuna hirasma wayu marekaria spurta COVID-19 manakat. TPSI kat anas wayu sena hirena wayu mreu yukana nouyase Surya hara iski huya otamushi na wayu eke poroi ai piro nouyase senai me pienchki me kietsan huya na eke kanani ayuri eke ine. Amakuna hirpa Surya hutun to COVID-19 manakat. Sokai 29 en junio Chaya Suruto Iglesia barrio San Antonio ota Suruto Pitat San José Soto Hai Hore Apolcara Roxe que che rahia ota Guayacana Magiacana Acha Irashu Wakua Pasuria ota COVID Monaca. Muchas gracias a Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y yo hablemos de salud de la Exienas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud. Y recuerda, juntos gestionamos salud. ¡Feliz resto de día! Anaya Otsihoru, Sauhapo y Pentrapuch, que tra Akana Kalhomun, Purhaim Haihan Wanepia, Surya Hotun Trawanuka, Otamsia Horu, Trekur, Hikunhat Kamunka Turing, Hokuar Hotumans, Planai Hanahi Katsan in Tehai, no hot Watapo in Trishkin Kararihun. Trecut que el Waman trat Pahawaka, Monica Rishia, no horror, with Quintus Corrocarihon. Anaya Otse Sawane, Kuhiaka Nairo, Otamsia Sau Anas Wayu, Sau Toyoto, Costumas Purana, Otamsina, Chuarikai, Eddie José Madueño, Sau Nukin Kirka Waman, Sam Tuhain Sau, ni Rahan Sau, Kasan Wekunate, Chikihe, su una Otaspurapna, su Tunui, otra Rey Hawaka. Sotohain. Hiakana o Guayacana, Acha Irashi Wakuacho, Spura Ana, Eriragen o bien que te sean.